Vamos a orar nuevamente por las redes sociales que se conectan con nosotros. ¿Okay? Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ponemos nuevamente delante del trono de tu gracia. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y te suplicamos la presencia tuya a través de tu Hijo Jesucristo. Que tú te manifiestes en gloria y que este lugar se inunde y que cada corazón, cada alma se impregne de tu presencia. Padre, sabemos que tu palabra tiene poder, porque es todas las cosas, dice la Escritura, que todo va a pasar, pero tu palabra va a permanecer para siempre. Por eso nosotros, Padre, nos ponemos delante de ti, listos, preparados, nuestras almas, a través de estas alabanzas y el mover del Espíritu Santo. La tierra se ha movido de nuestro corazón para que la semilla preciosa de tu palabra sea sembrada en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Padre, dejamos al Espíritu Santo que se mueva con libertad, y a nuestro Señor Jesucristo le decimos gracias por su presencia, porque esta es su iglesia, a quien nosotros pertenecemos como piedras vivas. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hoy vamos a vivir una palabra poderosa, porque de vivir sin Dios al compromiso con Dios. Vivir sin Dios, muchas veces pensamos de que estamos en el mundo. No, podemos ser cristianos, pero vivimos sin Dios, porque solamente creemos en Dios, ¿verdad? Eso es vivir sin Dios, porque creemos en Dios. Y cuando creemos solamente en Dios, entonces vivimos sin Dios, porque solamente creemos, pero no le creemos a Dios, que es una gran diferencia. Creerle a Dios es algo distinto, es algo muy diferente. Ahí hay transformación, ahí hay una nueva criatura, ahí existe Dios en esa persona. Ahí está la gloria de Dios, se manifiesta en fuego. Y Dios es fuego consumidor. ¿Y qué consume? Nuestra vieja personalidad en primer lugar. Y nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? Por eso esa imagen que está detrás de mí es cuando así estamos, ¿no? En primer lugar, ¿verdad? Destrozados, sin ningún rumbo, sin nada, ningún plan específico, siempre con muchos planes, pero ninguno se lleva a cabo. Solamente estamos tirando espadazos, y somos conocedores, aunque sea de poquito de la palabra, espadazos al aire, haciendo guerras espirituales imaginarias y cosas así. De verdad, estamos en esa situación. Pero cuando tenemos un encuentro con el ser que nosotros adoramos, que es Jehová Dios a través de Jesucristo, como lo tuvo Saulo, ¿no? Que iba a Damasco, pues, ¿qué creen? Todos y cada uno de nosotros tenemos un Damasco en nuestra vida, porque él iba creyendo que iba con un propósito de parte de Dios. Así muchos de nosotros creemos erróneamente que vamos a nuestra vida hacia Damasco con un propósito de parte de Dios. Pues hoy vamos a ver la diferencia de que no es así, hermanos. Pablo tenía la seguridad, tanta seguridad, que incluso a Esteban lo mandó matar a pedradas. Incluso él arrastraba a mujeres, a niños, a familias enteras a la cárcel. Pero él estaba seguro que a Dios le estaba agradando lo que él hacía. Así muchos de nosotros tenemos nuestro Damasco, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Pero hoy, a través de esta palabra, vamos a vivir que en realidad vivimos sin Dios, como lo vivió Saulo, ¿verdad? Pero ahora, Saulo, al compromiso de decir, de aquí para adelante. Después de esta palabra, de verdad, es el principio y un comienzo para cada uno de nosotros, decir, está bien, lo he entendido, de aquí para adelante. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades. Y vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿ok? ¿Alguna vez han sentido que nuestras vidas han estado vacías, aunque tenemos todo lo necesario? Todo tenemos. Tenemos un sofá, una mesa donde comer, silla donde sentarnos, una cama donde acostarnos. Tenemos una televisión para recrearnos. No importa que sean de 15 pulgadas, 70 pulgadas, 80 pulgadas, no importa el tamaño.
tienes una televisión ahí en tu pared para recrearte, o quizás en un mueble, pero lo tienes. Tienes muchas cosas. No te sirves el agua en un conito de papel. Tienes un vaso para servirte el agua. Tienes un refrigerador para que los alimentos no se te echen a perder. Tienes un piso donde poner tus pies. Tienes un techo donde resguardarte del frío. Tienes cobijas. Tienes una familia. Tienes muchas cosas. Pero muchas veces, a pesar de todo esto, sentimos que algo nos falta. Muchos de nosotros hemos vivido así, sin dirección, sin propósito, y cuando no tenemos dirección y propósito, eso quiere decir que estamos sin Dios. Porque vamos a ver qué sale. ¿Y a dónde quieres que vas? Pues a ver qué sale. Y ya que termine la carrera, ¿qué vas a hacer? Pues a ver qué sale. Esa es una vida sin Dios, sin propósito. Porque cuando yo recuerdo, yo no soy malinchista, malinchista es aquel que renegaba, ¿verdad?, de su país, pero yo no soy malinchista, pero viví 30 años en un sistema diferente aquí a México, y allá los que estudian en la universidad no les enseñan, de verdad no les enseñan a que cuando terminen la carrera van a trabajar en una empresa, no les enseñan eso. Allá aprenden a ser investigadores, allá aprenden a que van a ser independientes, allá aprenden a que van a ser empresarios. Allá aprenden eso. Nunca, jamás un universitario en los Estados Unidos aprende a que va a salir para trabajar para una empresa. Nunca les bombardean su mente con eso. Siempre salen con una mentalidad distinta y diferente. De pensar de que no van a trabajar en una institución, de que no van a trabajar. No piensan así. Salen con una mentalidad de ser emprendedores, de ser empresarios. Tiene una mentalidad mucho más allá, porque en cuanto caes a una institución, sea empresa o una institución gubernamental, ¿qué es lo que pasa? Pues te atraparon, ahí quedaste. Y quizás tú eres una persona con una capacidad mucho más allá, que solamente se la vendiste a ese grupo que te empleó, ¿verdad? Y ahí estás, entonces limitaste tu gran capacidad. Porque el ser humano, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Como Él es creador, también te capacitó a ti como ser humano, como creador. Hay que crear, te capacitas en una universidad, y en la universidad solamente es una herramienta en tus manos para ese propósito. ¿Ve? Entonces, Dios es lo que quiere. Dios es un Dios de propósito, de dirección. Dios quiere que no te vuelvas una persona religiosa. Dios quiere que tú seas un emprendedor en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que tú te muevas, que seas ese emprendedor, emprendedora, en el nombre de Jesucristo. Y que no estés haciendo castillos en el aire tampoco, sino que seas realista en lo que tú puedes. Apenas ayer nos mencionaban en la reunión que tuvimos, ¿verdad? En los talentos se refería este pastor que el domingo pasado creo que nos visitó, ¿verdad? Nos visitó, vino de San Antonio, la isla, y vino a congregarse con nosotros. Él, el día de ayer, pues celebraba su primer aniversario, y él hablaba de los talentos, y él le preguntaba, ¿por qué a unas personas Dios le da más y a otras personas Dios les da menos? ¿Por qué? Y en los talentos viene, ¿no? A uno le dio 5, 2 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a uno les dio así? ¿Por qué? Porque dependiendo su capacidad. Entonces, su capacidad va a determinar. ¿Cómo me va a dar a mí 5 si mi capacidad no da para eso? ¿Ve? Entonces, ese es por qué unos tienen más y otros tienen menos. Porque de acuerdo a la capacidad Dios da, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos capacita, nosotros estamos listos para recibir, ¿ok? Entonces, capacitémonos más en las cosas de Dios, porque dice Dios, en lo poco te he puesto solamente para probarte, porque Él planea ponerte lo mucho, ¿verdad? En lo mucho. Entonces, uno de los ejemplos que Dios me ha dado es precisamente Pablo, que antes era Saulo, un hombre que perseguía a los cristianos y convencido de que estaba haciendo lo correcto. Él estaba, Amalia, convencido de lo que estaba haciendo era correcto. Fíjese, él pensaba de que matar a pedradas a Esteban era lo correcto. Él pensaba así.
Y estaba seguro que él actuaba con corrección. Tan seguro que fue con lo principal y le pidió carta para ir por más. Porque decían, allá en Damasco están escondidos un montón. Pues dame carta para ir por ellos, ¿no? Con todo. Pero hubo un encuentro importante. Y ese encuentro es importante en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? Bueno, así como Pablo, mire, analicemos la metáfora del camino. ¿Por qué digo metáfora? Porque el camino a Damasco en realidad era un camino donde iban soldados junto con Saulo antes, iban caminando, literal, pero se vuelve una metáfora para nosotros porque la comparamos con nuestra propia vida. Entonces, el camino a Damasco, que es el orgullo, fíjense, el camino a Damasco es mi camino a Damasco, es el orgullo, que al tener el encuentro se convierte en humildad. Como Pablo, que pasó de ser perseguidor de Dios, nos invita a reconocer que no somos el centro, sino instrumentos. No somos de verdad lo principal, somos solo instrumentos en sus manos. Entonces, ¿cuál es el orgullo? ¿De qué me enorgullezco? Ese es mi camino a Damasco. ¿Ven? No tengo nada que enorgullecerme porque todo es por gracia. Dios me ha dado todo por gracia. El otro camino es la indiferencia. Mi camino, quizás muchos de nosotros estamos en la indiferencia, es tu Damasco. El camino a Damasco como metáfora que se convierte en el encuentro en compasión. ¿Cuál es esto? El carácter cristiano no se prueba cuando dejamos de mirar solo nuestras necesidades y comenzamos a cargar con las necesidades de los demás. Primero, yo veo la indiferencia, es decir, bueno, primero soy yo y después los demás. Cuando comienzo a ver por beneficio de los demás, entonces yo tengo un encuentro. Y ese Damasco, de verdad, mi Damasco, se convierte en compasión, de ver por los demás. Otro camino a Damasco, hablando del carácter, ¿no? Del carácter cristiano. Yo no estoy hablando del carácter del mundo, estoy hablando del carácter cristiano. Es la impaciencia. O sea, somos muy impacientes y ese es mi camino a Damasco, como metáfora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la convierte después de un encuentro con Jesucristo? La convierte en perseverancia. En un mundo cercano. ¿Cuál es mi mundo cercano? Mi familia primero, así. Lo que me rodea, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Ese es mi mundo cercano. Entonces, si yo tengo impaciencia con mi mundo cercano, con un encuentro, va a haber perseverancia. ¿Por qué? Dios nos enseña a esperar y a ser constantes en la fe y en el servicio. Y sin esperar a cambio nada. Oye, es mi familia, ¿por qué tengo que esperar algo? Si Dios me puso ahí como cabeza, yo tengo que dar. Sin esperar eso. Si yo espero algo a cambio, es porque yo ya trabajé en eso, en la gratitud en ellos. Y no les enseñé a decir gracias, les enseñé a tener gratitud. Cuando un padre y una madre enseña a sus hijos a decir gracias, lo estás mal educando. Porque de chiquititos te devuelven y dicen, a ver, ¿dónde vas? ¿Cuál es la palabra mágica? Gracias. A ver, pues ya vete. Y eso lo enseñamos. Pues muy mal. Hay que enseñarles a que verdaderamente tengan gratitud y crezcan en su corazón, en su mente, con gratitud sobre todas las cosas. Que no los agarren nada más porque yo tengo derecho a recibir lo que mi padre. Ellos tienen la obligación de mantener, ellos tienen la obligación de darme calzado, ellos tienen la obligación de vestirme, de darme para mis escuelas, ellos tienen la obligación. A ver. Tú estás muy mal educado, joven, porque no tienen, lo hacen por amor. ¿Ok? Lo hacen por amor. Entonces, educar significa marcar a ese niño, a ese joven, de que todas las cosas recibidas, las recibe de verdad de parte de Dios a través de sus padres y ellos tienen que responder con gratitud. ¿Cuál es la gratitud y la diferencia? La diferencia es de que yo te digo gracias y si a mí se me olvida, es como en los cumpleaños, un montón de regalos, pero a mí no me importa quién me lo regaló, me importa quién, que son muchos regalos, es lo que me importa.
A mí no me importa de dónde viene la tarjetita, quién me lo dio. Me importa el regalo. ¿Me explico? Y a todos les digo gracias, pero enseguida se me olvidó. Pero si yo tuviera gratitud, de verdad, más que el regalo, yo veo de quién viene ese regalo. No te duermas, por favor. ¿Ok? Es importante lo que vamos a hablar. Es importante, muy importante. Tan importante que lo marco, ¿ok? Lo marco porque si te pierdes tantito de esto, de verdad te vas a perder de una bendición muy grande para tu vida. ¿De acuerdo? Por favor. Hay otro Damasco, que es el temor. El temor, cuando tenemos el encuentro, muchos de nosotros decimos, yo no tengo temor, yo no tengo miedo de nada. ¿Cómo que no? Todos tenemos temor, y gracias a ese temor es parte de la esencia del ser humano. Ese temor es parte de la esencia de un ser humano. No eres de Marte, eres un ser humano, y parte de la esencia es del temor. Entonces, pero hay un temor desmedido que te lleva al miedo, al pavor, al pánico, que eso pues se sale de control. Pero el temor es bueno, ¿verdad? Otra cosa es cuando se sale de control, que necesitamos ya ayuda psicológica. Bueno, cuando tenemos ese temor, viene un encuentro con Jesucristo en nuestro rumbo a Damasco y se convierte en valentía. El carácter se fortalece cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse a hablar y actuar con firmeza, aunque ya haya oposición. Otro Damasco es el doble vida. Muchos de nosotros somos una cosa en una parte y somos otra cosa en otra parte. Ese doble vida se convierte, después de un verdadero encuentro, en integridad. El camino a Damasco, nuestro camino a Damasco actual, puede ser ese momento en que Dios nos confronta y nos hace coherentes. Y todo lo que decimos y hacemos, de verdad, se lleva a la par. Porque ya no tenemos esa situación de doble vida, doble pensamiento. También hay otro rumbo a Damasco, que es el egoísmo. Ese rumbo a Damasco que se llama egoísmo en nuestras vidas, de verdad se convierte, después de un encuentro, se convierte en generosidad. El carácter cristiano se refleja en dar sin esperar nada a cambio, como fruto de un corazón transformado por ese encuentro real de Jesucristo. Un momento en el que Dios nos confronta, nos abre los ojos, de verdad. Cuando la palabra, hermanos, nos confronta, nos abre el entendimiento. Es así como funciona la transformación. Cuando nosotros estamos recibiendo de parte de Dios esa confrontación y decimos, ¿qué voy a hacer? Pues aquí el orgullo aumenta, de la indiferencia a la compasión, de la impaciencia a la perseverancia, del temor a la valentía, de la doble vida a la integridad, del egoísmo a la generosidad. Ese Damasco se convierte así, porque todas estas características, ¿quién quiere que las tuvo? Saulo, porque él era orgulloso, era indiferente, era impaciente, sus miedos los reflejaba de esa manera, era doble vida, era egoísta. Pero cuando él, en rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo a través de ese resplandor que lo dejó ciego, de verdad, su orgullo se convirtió en humildad, su indiferencia en compasión, su impaciencia en perseverancia, porque a pesar de que lo azotaron, lo encarcelaron, sufrió un naufragio y todo eso, aún él perseveró. Sus temores se convirtieron en valentía, porque le decían, no vayas, él iba. Su doble vida, de verdad, se convirtió en integridad hacia Dios. Su egoísmo se convirtió en generosidad. Y esos son nuestros Damascos, hermano. Porque podemos ver nosotros, sí, Saulo iba rumbo a Damasco, sí, pero ¿cuál es tu Damasco? ¿Cuál es nuestro Damasco? ¿Verdad? Que eso es lo importante de aplicar la palabra a nuestras vidas.
porque cada uno de nosotros igualmente tenemos damascos en nuestra vida que no nos dejan avanzar, o que vamos en el orgullo, en la doble vida, que vamos con los temores, que se convierten en miedos después, que nos paralizan y nos inmovilizan y no nos dejan desarrollar nuestra creatividad. Y si hago esto, pero, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas Dios quiere de verdad tener un encuentro y transformarlo, que tú que vas rumbo a Damasco puedas dirigir tu vida de acuerdo a su plan, no a nuestro plan. Pablo describe la condición humana como lejanía exclusiva y falta de esperanza y ausencia de Dios. Pablo sentía eso, ausencia de Dios total, porque él pensaba y estaba seguro, pero había ausencia de Dios. Dios no estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Es por eso que se dirigió a él de la manera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ven? Entonces, ¿qué podemos decir? Y quítale Saulo y ponle tu nombre, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que cambies de verdad esa dirección que vas rumbo a Damasco, que se cambie y que vengas, como dice el título de esta predicación, de vivir sin Dios al compromiso con Dios. Eso es lo que Dios quiere, un compromiso con Él, porque si tú te comprometes con Dios, le sacaremos todas las ventajas posibles a ese compromiso, porque Dios promete, tiene infinidad de promesas para ti, muchas para ti y para mí. ¿Ok? Vamos a leer Efesios 2:12. La palabra de Dios dice así en Efesios 2, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ven? ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios. Cuando nosotros solamente creemos en Dios, estamos alejados de Dios. Solamente crees. Todo el mundo cree, pero el compromiso es creerle a Dios. Es diferente. Creerle a Dios, ¿ok? El compromiso solamente está cuando le creemos a Dios. No es creer solo en Dios. ¿Verdad que los que andan mal en el mundo sí creen en Dios? No hay uno que no crea en Dios. El matón, el asaltante, el narcotraficante, todos, para no enumerarlos, todos los que practican el pecado, de verdad, todos creen en Dios, pero no le creen a Dios, que es diferente. Si le creyeran a Dios, estuvieran aquí, no anduvieran las fechorías que andan haciendo. ¿Ven? Estuvieran aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas 15. No lo vamos a leer todo porque son muchos versículos y yo quiero avanzar, que nomás para que vean ustedes de dónde voy a sacar esto, de Lucas 15, 11 hasta el versículo 24, donde muchos viven con logros materiales, pero espiritualmente están desconectados de la fuente de vida. Otro ejemplo, hermano, vamos a encontrar en este relato del hijo pródigo. ¿Saben por qué no lo voy a leer? Porque ya lo conocemos todos, ¿no? Conocemos el relato del hijo pródigo, que él vivió parapaseando y haciendo un recordatorio general nada más. Él pidió su heredad y se fue de farra, pues, se fue, ¿no? Y no le importó, dejó la familia atrás y él dijo: en lo mío, vamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues ya conocemos todo, ¿no? Se gastó todo el dinero porque como no trabajó para ganarlo, pues de igual manera lo botó sin más, así rápido. Terminó como comiendo algarrobas junto con los cerdos. Pero tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios que lo hizo recapacitar y lo hizo entender que todo lo que había hecho en su recorrido estaba mal, pero Dios siempre provee un retorno. Y ese es quizás tu retorno, el tuyo y el mío en esta mañana, en esta tarde. Tuyo,
de verdad, es el retorno que Dios provee al final del camino para todos nosotros. Vamos rumbo a Damasco, sí, cierto, yo tengo mi Damasco, pero Dios me va a proveer el camino cómo regresar a su presencia, a tener un compromiso con Él, porque he tomado decisiones equivocadas. ¿Ok? ¿Y quién no ha tomado decisión equivocada? Miren, hermano, ni para qué le digo levanten la mano. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, y no una, muchas decisiones equivocadas en nuestra vida. Pues, ¿qué creen? Nosotros con Dios siempre vamos a tener la oportunidad de regresar a comprometernos con Él y decirle: Padre, perdóname, de verdad, mi insensatez, perdóname. ¿Por qué insensatez? Porque ni siquiera lo pensé, solamente, es que algo me lo pone Dios y vamos, lo hago. Porque algo bien fuerte en mí me dice que lo haga y vámonos, lo hago. Y luego resulta que ya me estrellé otra vez, ¿no? Ya me equivoqué otra vez. Pero si ya te has equivocado, y no 2 veces, muchas veces en la misma situación, de una y otra forma. ¿Por qué de una y otra forma? Porque le he buscado de una y otra forma, porque soy terco, necio, porque quiero que se haga como yo digo, y le busco, ¿no? Y le busco por aquí, no da, le busco por allá, no da, le busco por acá, y en todas y cada una me voy equivocando, y al final, ¿qué es lo que sucede? Al final, digo, pues ya me gasté mi recurso, ya me gasté vida, ya me gasté muchas cosas, y no me queda nada, pero vengo a ti, Padre, perdóname, ayúdame, dame la oportunidad de levantarme. Dice en Isaías 41, versículo 10 y versículo 13, ahí está plasmado su palabra, que Él siempre nos va a ayudar, siempre Él va a estar. Cuando a mí me falte el esfuerzo, Él siempre me dará ese esfuerzo, siempre, siempre, Él estará conmigo. ¿Por qué? Solamente por esta única razón que dice en el versículo 13, porque yo soy tu Dios. Fíjense, porque yo soy tu Dios. Qué bonito, ¿verdad? Tenemos un Dios tan bueno, tan precioso, tan hermoso, tan poderoso, que de verdad, cuando Él nos dice, yo te ayudo porque yo soy tu Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Para mí se acabaron las posibilidades, pero para Él, y esa promesa en el versículo 10 donde dice, siempre, siempre, siempre te voy a ayudar, siempre. O sea, cuando dice siempre te voy a ayudar, lo está diciendo, tú eres el que te estás equivocando, pero yo siempre te voy a ayudar. Cuando tú me necesites, voy a estar. Siempre te voy a ayudar. Qué hermoso saber de que tenemos un Dios así. Un Dios tan bueno, tan comprensivo, que Él dice en su palabra, dice, nos mira a nosotros, los seres humanos, y seguramente está platicando con su Hijo Jesucristo, y seguramente entre ellos dos dice, es que son polvo, es que son polvo, o sea, ¿qué esperas? ¿No? ¿Qué esperas? Que no se equivoquen, no son perfectos, son polvo, son tierra. Y es por eso que nos equivocamos. Es por eso la necesidad tan grande de, como dice el título, de vivir sin Dios al compromiso con Dios. Es importante que lo entendamos. Compromiso no es dejar de ser tú, sino dejar de ser ese egocentrismo en nosotros, que todo lo puedo, que todo lo sé, sino depender de lo que me conviene a mí. Es el plan de Dios y no mis planes. El plan de Dios es más eficiente que mis planes. Hay consecuencias cuando nosotros nos equivocamos. Sí, cada equivocación tiene consecuencias. Cada equivocación, cada vez que nos equivocamos, cada vez es una consecuencia. Entonces nosotros vamos caminando, Dios nos perdona, pero nosotros vamos cargando con consecuencias, ¿ok? Es como un costal, ¿verdad? Un costal que se va haciendo más pesado porque no vamos midiendo. Es como el padre inconsciente que va engendrando hijos, ¿no? Entonces, imagínense ahora cómo están las leyes, ¿no? Demandas por sustento alimenticio.
está bien, ¿no? Y luego, como si nada, vas y engendras otra demanda por sustento alimenticio. Y luego, oye, pues, ¿eres millonario? ¿De dónde vas a sacar tanto dinero si la ley te obliga a dar determinado sustento? ¿De dónde vas a sacar? Pero somos tan inconscientes que no medimos eso. Pero la consecuencia se va haciendo más pesada, ¿verdad? Más pesada, al grado de que ya no la podemos cargar. Pues deberíamos pensar, decir, Dios, ilumíname, dame sabiduría para guiar mi propia vida, porque yo no la he sabido guiar, no la he sabido. O si somos el ser humano tan sabios para guiarnos a nosotros mismos. No. Pero ¿qué se trata de aconsejar a alguien? Somos bien buenos para aconsejar a los demás, ¿no? Pero no somos capaces de dirigir nuestra propia vida. Pero para dar un consejo, no. Mi tía, mi abuelo, me hizo así, como si fuéramos algo que podemos empadronar, así. Si a ese le sucedió, a ti también te va a dar resultado así. Si lo haces igualito, mira, así te va a dar. No, hermano, no es así. Es como Dios dice. Las demás son, apoyarte en una verdad relativa a la tuya es muy inconsciente. No te apoyes, porque fíjense lo que dice Dios. Nomás fíjense la magnitud de la palabra de Dios. Maldito es el que confía en el hombre. Fíjense, maldito es el que confía en el hombre. Entonces, imagínense lo que nos advierte Dios. Qué tremendo es, ¿verdad? Confiar en otro hombre, o sea, hablando de humanidad, es confiar en otro ser humano, es una maldición, ¿ok? Confiemos en Dios, en su consejo, que aquí en su consejo está la sabiduría de Él. Si nos basamos en eso, de verdad, los que estudiamos psicología y nos basamos en la consejería bíblica, de verdad, nuestro consejo no es humano, es bíblico. Y esa es la gran diferencia de tener la consejería bíblica, porque nuestros consejos no son humanos, son bíblicos. Aun cuando sean científicamente probados, no. Dejamos eso a un lado, mejor tomamos lo bíblico, porque esta es la verdad absoluta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quiero que me acompañen a Lucas 15, 17. De todo este relato del hijo pródigo, vamos a ver solamente el versículo 17. ¿Okay? Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjese lo que reflexionó, ¿verdad? Él estaba comiendo con los marranos, ya algarrobas. Pero no, ese pensamiento no vino de él. Dios, un encuentro espiritual tuvo el hijo pródigo, que dice la palabra en el 7, y volviendo en sí. Y esa es la clave. Volvió en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estaba fuera de sí. O sea, andaba en la tontedad, ¿verdad? Él era un joven sonso, menso, tonto, perdón la expresión, pero es que él dice, y volviendo en sí. O sea, cuando está una persona fuera de sí, ¿se pueden imaginar una persona fuera de sí? Es una persona que está drogada, alcoholizada, que está con un problemón así tan grande que hasta se quiere quitar la vida. Eso es una persona fuera de sí, ¿verdad? Entonces, pero él estuvo fuera de sí, pero en un momento dado lo volvió en sí. Como Saulo, él estaba fuera de sí, ¿verdad? Pensando en su propia conciencia que él actuaba bien, pero volvió en un momento dado en sí. ¿Qué es lo que lo vuelve en sí al ser humano? La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. No es una religión, es la presencia. ¿Cómo lo podemos aplicar, hermano? Hoy muchos tienen bienes, títulos, viajes, pero viven en una ansiedad y depresión de un vacío. De verdad, aun cuando sales de viaje para distraerte, vas y vienes y regresas, el mismo vacío que dejaste en tu casa es el mismo vacío que vas y te lo vuelves a poner. Queda igual. Entonces, ¿para qué sirvió esa vacación? Se suponía que
que ahí se iba a arreglar ese vacío que sentía. Pero ¿qué sucedió? Si cuando volviste, vuelves con el mismo vacío. ¿Ven? La ausencia de Dios provoca ese vacío. Es eso. No necesitas vacaciones. Necesitas buscar más de Jesucristo. Eso es lo que necesita uno para tener la llenura. No la va a llenar un viaje. Jamás va a llenarlo un viaje. Lo que va a vaciar son tus bolsillos. No los va a llenar. Los va a vaciar. Nada más, pero no va a solucionar. Los que han tenido oportunidad de salir y viajar se pueden recordar tantito de que cuando volvieron se duplicó la situación, porque el vacío siguió, pero ahora ¿y ahora cómo voy a pagar todo eso? ¿Ahora cómo le voy a hacer? ¿No? Ahora pues estaba ya, pero me fui a distraer, ¿no? Para arreglar ese vacío. Pero cuando volví, siguió el vacío y ahora tengo arriba de eso una cuenta que pagar, ¿no? Porque lo comercial dice así: viaje ahora y pague después, ¿no? Ajá, qué fácil te la pone y te lavan el coco y ahí estás tú, ¿no? Ay, qué suave. Es que ando comprando sin dinero. Y fírmale, 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 sí, fírmale, fírmale. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa, hermano, de que el vacío no lo llenan cosas, el vacío solamente lo llena Jesucristo. ¿Saben por qué les digo eso? Porque donde quiera que está Jesucristo hace glorioso con su presencia, en ese corazón, en ese hogar, en cualquier parte. Así que, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? De verdad, que Jesucristo llene mi vida. No hablo de religión, ¿están de acuerdo conmigo? No hablo de religión. La religión, hermano, solamente va a ser esto: separar familias por ideologías y diferente entendimiento de la Escritura, ¿ok? Porque no hay otro Dios, es solamente el discernimiento, como una persona discierne la Escritura y la interpreta, pero otra persona de la misma familia la discierne y la interpreta de una manera distinta, y eso trae pugna y eso trae separación. De verdad, si nos basáramos a la verdad real y sin interpretar solamente lo que está escrito, de verdad habláramos del Dios de unión, el Dios de amor, ¿verdad? Quiero que me acompañen por favor a Mateo 7:26 y versículo 27. La realidad espiritual es que nosotros debemos vivir, hermanos, como Dios quiere. ¿Cómo Dios quiere? Que estemos bien cimentados, ¿eh? Bien cimentados. Así como está tu casa, bien cimentada, ¿no? Dice en Mateo 7:26 y 27: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Nosotros, hermano, tenemos que cimentar nuestra vida en algo sólido, no en lo que tú crees. Eso es arena. Todo, no importa la preparación que tú tengas, de verdad, eso es arena. No bases en eso, no bases en que tú estudiaste, que tú te preparaste secularmente, no bases en eso. Es arena. La cimentación real de un hogar, de una vida, de mi juventud, de mi vida adulta, lo que tú quieras cimentar, tienes que cimentar tu vida en algo sólido, y eso sólido se llama la roca inconmovible, que es Jesucristo. No religión, es Jesucristo, un personaje real. Fíjense los incrédulos, los que dicen que son ateos, ¿no? Ateos, si no, el mundo se partió a la mitad, es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Saben qué es Cristo? Antes de la muerte de Jesucristo y después de la muerte. El mundo entero, no importa en qué parte estés, en qué nación estés, el mundo se partió en dos, antes y después de la muerte de Jesucristo. Ahí está. Pues no que eras incrédulo, porque Jesucristo es un personaje real.
que caminó entre nosotros con el nombre de Jesús y que fue crucificado. Por eso es Jesucristo resucitado y Cristo en ese madero de tormento. ¿Sí? Y de ahí el mundo se habló, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Antes de la muerte y después de su muerte. Por eso, hermanos, nosotros sabemos que Jesucristo debe llenarlo todo. Que llene tu vida. No te llenes de ideologías religiosas. Llénate de la palabra escrita. Solamente. Es por eso que cuando yo escribo, miren el proyecto. Qué bonito proyecto me dio Dios. Porque viene de Él. ¿Okay? Yo no, ninguna vanagloria ni nada de eso. Tengo dos proyectos. Un proyecto que me va a llevar 6 años, 6 meses, 11 días para hacer cada versículo de todos los salmos, de verdad, un devocional que comparto. Y eso es palabra de poder. Todos los días escribo. Y luego para los hombres, un hombre hablando a otro hombre, Dios me dio el proyecto de escribir un devocional de cada versículo de todos los proverbios. Un hombre hablando a otro hombre. Porque yo creo que dentro de los proverbios 27 y 17 dice que el hierro con hierro se afila, hombre con hombre se afila. ¿Ven? Entonces Dios me dijo, tú eres hombre y yo quiero que tú edifiques a hombres. Y es así como vamos. Y eso es alimento fresco de poder y de parte de Dios. Y ninguna inclinación a ninguna religión. Es palabra de Dios al 100%. ¿Ven? 100%. Y ese es el alimento sólido compartido, pan fresco, pan de vida, todos los días. Ahí no hay descanso de que es domingo, vacación, todos los días. Ahí que Dios, le pido a Dios que me siga dando, que no me desconecte mi cerebro, que me siga dando la fortaleza y la sabiduría para seguir desarrollando. ¿Qué creen? No tengo todos los devocionales, voy escribiendo. Yo te doy gracias, Carito, de verdad, porque hay veces, por ejemplo, anoche que el pastor se fue de farra, no crean que a tomar ni nada, eso no, fui a un aniversario de una iglesia que me invitaron a San Antonio en la isla, y pues ya llegué como a las 9 de la noche y Carito me recuerda, pastor, no me ha dado, porque ella es la que elabora las imágenes. Pastor, no me ha enviado el devocional, ¿cómo vamos a hacer la imagen? Entonces, y gracias por recordarme, y a esa hora estoy, ¿no? Escribiendo apenas. Lo que van a recibir mañana, anoche apenas estaba escribiendo. ¿Ven qué tan fresco es? Pero el interés de ustedes es que no agarren su celular y le hagan, no, léanlo, alimenten su alma, ¿ok? Alimenten su alma. Eso se llama, como dice la palabra que estamos compartiendo hoy, de vivir sin Dios al compromiso con Dios. Por lo menos tengan el compromiso de leerlo, desen su tiempo, hermano. Antes hacíamos este devocional audible, pero ¿saben que lo suspendimos? ¿Saben por qué? Porque la gente mientras se bañaba lo ponía clic y se ponía. No, hay que prestar atención. Así no se disfruta, así no se alimenta uno, ¿verdad? Vamos por favor a Juan 4:26. Quiero decirles una frase. Vivir sin Dios es vivir sin rumbo, sin pacto y sin esperanza. Pero aún en la miseria, Dios abre la puerta del regreso. Cuando veamos así que ya topamos pared, de verdad, ahí, ¿dónde está, Padre? La puerta del regreso. Ya topé para un lado derecho, izquierdo, para adelante, para atrás, brinqué buscando la salida y no hay salida. Ahí Dios te dará la puerta de regreso. Dice en Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Qué revelación. No es el pastor Víctor, dice Dios, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Y saben de dónde salió ese yo soy? Desde Éxodo. Acompáñenme a Éxodo 3:14. Toda la palabra que se lee
los que la mayoría conocen en el Nuevo Testamento, tiene una sombra en el Antiguo Testamento. Digámoslo teológicamente bien correcto, ¿okay? Lo que está en las Sagradas Escrituras griegas está en sombra en las Sagradas Escrituras hebreas, ¿okay? Eso es correctamente hablado, ¿okay? Teológicamente, correctamente hablado. Eso de que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, eso es religión, ¿okay? Eso es religiosidad. No existe tal cosa. Un Antiguo Testamento no existe. Un Nuevo Testamento no existe. Existen las Sagradas Escrituras hebreas y las Sagradas Escrituras griegas, ¿okay? Por el contexto que se escribieron, por eso, ¿okay? Cuando hablamos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, le pegamos en la torre a las Sagradas Escrituras. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo voy a comparar mi vida a la vida de David si él vivió en un reinado? Yo vivo en otro reinado, claro, ¿no? Que estoy en otro reinado, pero en una sociedad diferente, con tecnología, con muchas cosas. El rey David ni pensaba eso. Entonces, ¿cómo puedo comparar eso? Si yo le quito el Antiguo Testamento, entonces entiendo que Dios escogió vidas para mi ejemplo. Para mi ejemplo. Entonces, la vida de David, no la historia, la vida de David es para mi ejemplo. ¿Ven qué diferente? Uy, no, pues eso marca mi vida. Ahora sí comprendo la Biblia. Ahora sí comprendo las Sagradas Escrituras. Es más, ni Biblia, si quieres, esto que leen así, Biblia no es una palabra que sea sagrada. Biblia es una palabra que es compuesta, griega, hebrea, que significa biblos, que es libros, ¿ok? Por eso le pusieron Biblia, pero no porque sea una palabra inspirada, no lo es, ¿ok? Muchos de los títulos que ustedes ven en la escritura dentro, donde dice que muchas cosas, Israel, la Pascua, ¿cómo le llaman? Es que como comparto tanta teología se me olvida cómo le llaman. ¿Cómo le dicen? San Juan, ¿verdad? El libro de San Juan, el libro de San Lucas, el libro de San Mateo. No existe tal cosa. Es el libro de Mateo, punto, hermanos. Es el libro, no de San Juan, es el libro de Juan. ¿Ven? Es así. Entonces vamos arrastrando mucha religiosidad. Y eso es lo que nos estorba. ¿Okay? Lo que estorba al cristiano renovado es la religiosidad con la que va cargando. ¿Okay? Entonces dice en Éxodo 3:14, ¿se acuerdan que vengo de Juan 4:26 que dice, yo soy el que habla contigo? ¿De dónde salió eso? De Éxodo 3:14, que dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Y qué dijo Jesús acá en Juan? Yo soy el que habla contigo. ¿Cómo fue eso, hermano? Es que el Padre siempre va a hablar a través del Hijo. ¿Sí lo comprende? Siempre el Padre va a hablar a través del Hijo. Él sigue siendo el yo soy, hablándolo a través del Hijo. ¿Lo comprenden, hermano? Entonces, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. La llenura es del Padre a través del Hijo, haciendo gloriosa tu vida, haciendo glorioso tu matrimonio, haciendo glorioso donde quiera que tú te pares. Eso es el yo soy. El Padre a través del Hijo, en la vida que lo entiende, la vida que lo comprende. Y el yo soy estará contigo donde quiera que tú te muevas y donde quiera que tú estés. Y fíjense lo que dice Juan 4, 1 al 30. No lo vamos a leer porque son 30 versículos, pero el contexto habla de la mujer samaritana que todos ustedes conocen. La mujer samaritana era una mujer pecadora, ¿sí o no? Una mujer que quizás como muchas mujeres, con un contexto muy socialmente hablando ennegrecido, pues porque tiene un pasado, porque tiene algo, tiene cola que le pisen, pues, ¿verdad? Entonces, esa es samaritana, pero ¿cómo tuvo un encuentro con Jesús? Entonces, este encuentro nosotros podemos ver en nuestra vida, porque no fue en un templo,
fue algo cotidiano. Y tú quizás dices, yo voy a encontrarme allá en la casa de oración. No, Dios se puede manifestar en tu casa, cuando estás lavando, cuando estás limpiando el baño, cuando te estás bañando, cuando estás desayunando, cuando estás cocinando, cuando vas caminando, cuando estás haciendo cualquier actividad que tú estés haciendo. Él puede decidir encontrarse contigo. Así como lo fue con esta samaritana. Porque, ¿cómo lo encontró? Cuando ella estaba recogiendo agua y rompió todo contexto de verdad, porque entre los judíos y los samaritanos en esa época pues no tenían una relación, pero él rompe con todo lo que tradición, todo lo que establece el ser humano. Él lo rompe, porque nada lo va a hacer. Es que tú tienes que ir. Miren, en la mayoría de las iglesias cristianas tienen aquí así una barbita donde la gente lo primero que hace es llegar y se hinca aquí al frente. Piensan de que aquí tienen el encuentro porque es el lugar santísimo. Qué equivocados están. Esa mujer samaritana no estaba en el templo, estaba en un pozo de agua sacando agua y tuvo un encuentro con Jesús. ¿Ven cómo habla eso? ¿Sí nos habla nuestra vida? Que no tenemos que tener un contexto para tener un encuentro con Él. Si tú lo invocas y lo invocas de veras, Él tendrá un encuentro contigo. ¿Sí o no? Sí es así, porque escrito está. Quiero que me acompañen a Juan 4:39. Fíjense, cuando esta mujer tiene un encuentro con Jesús en algo que no es habitual, ¿okay? Porque ella estaba recogiendo, solo sacando agua. Pero ese encuentro, siempre que hay un encuentro espiritual con Jesús, siempre, siempre, siempre va a haber un resultado. Pero la mayoría de los religiosos dicen, ay, es que estaba orando y ahí estaba, y que levanto mis ojitos y le veo las patitas a Jesús y ay, por Dios, hermanos, cuánta religiosidad de verdad en el pueblo. Que despierten, hermanos. Cuando Jesús no viene a que le veas las patitas, Él viene a encontrarse contigo, como la mujer samaritana que estaba en pecado y tuvo un propósito, porque a través de ella el pueblo donde fue a Samaria se convirtió y muchos principales vinieron a conocer a Jesús. Y después de conocerlo le dijeron a la mujer samaritana, ya no conocemos de Jesús por lo que tú nos has dicho, sino conocemos a Jesús porque hemos convivido con Él. ¿Ven lo que produce? No me salgan a mí con tanta religiosidad de que estabas orando y muy religiosamente tuviste un encuentro con Jesús y que solamente no viste su rostro, pero viste esa vestidura blanca y que no viste su carita, pero resplandecía. Y sí, ¿cuál es el resultado de todo ese encuentro? Yo te sigo viendo con las mismas características, la lengua larga, como están las faldas largas, con todos los chismes igual, no hay ningún cambio, ni una transformación, todo sigue igual. Y tuviste un encuentro con Jesús. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible? Imagínense la hora que es. Y si yo le digo y voy llegando, ay hermanos, es que de verdad, miren, cuando venía por acá pasando por las partidas, y ¿qué creen? Se me acercó 2 trailers así y me hicieron así como sándwich. Y entonces es por eso que ya después que ya pasó todas las cosas, el carro se lo llevó la grúa, quedó inservible. Y yo así, ¿no? Limpiecito. ¿Qué pensarían ustedes? Pastor, qué mentiroso eres, o sea, ya hasta te crees las mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo me dicen a mí que encontraron con un ser tan grande, mucho más grande que 2 trailers, que se encontró contigo y no hubo un cambio? Y tú estás pensando que 2 trailers me aplastaron así y debió haber parado en un hospital, sino en una funeraria mínimo, ¿verdad? Eso es lo que estás pensando. Pero ¿cómo crees que yo voy a pensar cuando tú me dices que le viste las patitas o que miraste todo y que no le miraste la carita? ¿Y qué? ¿Y no sucedió nada y chocaste con un ser más grande de todo el universo?
donde Dios ha puesto su creación en su mano y Él está diciendo, nadie me arrebata lo que el Padre me ha dado. Y tú estás diciendo que tuviste un encuentro con Él y tu vida sigue siendo igual. Yo pienso lo mismo, que ustedes son mentirosos. Porque hablan incoherencias, cosas que no son reales. Porque cuando Jesús decide, tú no lo escoges a Él, Él te escoge a ti. Y cuando Él decide tener un encuentro con alguien, es con un propósito de Él, no tuyo. Él quiere cambiar tu vida. Y la va a cambiar, no cuando tú quieras, cuando Él lo determine y lo decida. Y si Él decidió tener un encuentro contigo, Él decidió transformar tu vida así, de tajo, como lo transformó con Saulo, convirtiéndolo en apóstol Pablo. Así, rápido y poderosamente. ¿Ven? Sáquense esa religiosidad, esa basura de que tuve una experiencia. Ay, y hasta la voz cambia, ¿no? A mí me lo han platicado muchas veces esa misma historia. De verdad. Ay, y que de verdad mis lágrimas y no me podían ver y no me atrevía a ver su carita porque le tuve ahí, pero sus vestidos brillaban como luz resplandeciente. Y hacen así un cuento larguísimo. De verdad es pura religiosidad, porque Dios es un Dios de propósitos y probado en las Sagradas Escrituras. Y toda esa basura de religiosidad como la que traía Saulo es eso, basura. Y él dijo, yo toda esa basura la tiro y prosigo a la meta, que es seguir a Jesucristo. Así deberíamos pensar, hermanos. Yo quiero que me acompañen a otra escritura, Hechos 9:6. En Hechos 9:6, el rechazo, hermanos, de la fidelidad y el compromiso de Dios. Saulo, al encontrarse con Jesucristo en el camino rumbo a Damasco, de verdad, ahí, ¿qué es lo que pasó? Saulo se acabó la autosuficiencia. Él era autosuficiente. ¿Saben por qué él era autosuficiente? Porque él decía, yo, el más aplicado de Gamaliel, el número uno, el que conoce la ley a la perfección. Soy el mejor de toda mi clase y de toda mi generación. Autosuficiencia. Esa autosuficiencia de verdad va a ser destruida cuando tú te encuentres con Jesucristo, porque vas a rendir todo y vas a decir, verdaderamente yo sin ti nada puedo hacer, pero yo sé que tú eres el que hace las cosas, no yo. Tú eres el que las hace por mí. Gracias. Y reconocer eso con humildad, hermano, te va a llevar muy lejos. Te va a llevar a que tú puedas ver la gloria de Dios. Porque los que han de ver la gloria de Dios, ¿saben cuál es la gloria de Dios? Su rostro. Su rostro. En el día venidero. No nomás es la salvación, es la gloria de Dios que tú vas a poder ver cara a cara. Eso dice la palabra. Entonces, cuando vemos Hechos 9:6, dice, él, fíjense, aquel hombre autosuficiente, poderoso que se creía, acuérdense que él iba con mucha autoridad, recogiendo a los soldados para ir a apresar a cristianos. Era perseguidor de la iglesia. Y de eso, fíjense cómo queda Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿Qué debes hacer? Y eso te dice hoy Dios a través de mi vida. Dios te dirá qué debes hacer, no lo que tú estás planeando. Quitemos de nuestra vida, y si no podemos, pidámosle a Dios de verdad que esta autosuficiencia nuestra, que Él tome control de todo eso que nos estorba. Esa autosuficiencia debe de desaparecer. Debemos depender de Dios, no como religiosos, sino depender de Él, de su fuerza, de su poder y su dominio en su creación. Y tú y yo somos su creación. Él toma control de mi vida, y entonces la respuesta
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo mismo tenemos que repetir: Señor, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Si no lo decimos o no lo decíamos, esa es la frase. No es de hombre, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Ven? Llévense esa frase. Llévense esa frase porque es muy importante para tener un nuevo comienzo. Miren, se va a acabar el año. Y como dijo mi esposa Lali, nomás vamos a tener un taller y un día de oración más. Pero ¿saben qué? Los domingos estaremos aquí recibiendo más instrucción, que es lo importante, recibir instrucción. ¿Saben por qué tanta instrucción? Porque el día venidero va a ser terrible. ¿Qué creen? ¿Que esos 1,000 y 10,000 que van a caer a tu lado derecho y izquierdo, quién cree que va a ser? ¿Tu vecino? Empezando con tu propia familia. Empezando con tu propia familia. Son los que están entre los 1,000 y entre los 10,000. Esos van a ser. ¿Y qué necesitamos? Mucha, pero mucha instrucción para poder resistir el día malo. Y ha de venir más pronto de lo que ustedes imaginan. Inesperadamente va a llegar ese día. De verdad, que Dios nos ayude, que Dios les ayude y que me ayude a mí también a poder pasar ese momento. Va a ser para muchos glorioso, pero para muchos muy fuerte, porque muchos querrán morir, pero no podrán morir. Tendrán que pasar por ese infierno de sufrimiento. Así lo dice la Escritura, gente. Así lo dice la Escritura, porque esa es la manera como habremos de pagar por esa indiferencia que estamos desechando el conocimiento, indiferencia de que pues no me congrego, como sea, no. Esa indiferencia la vamos a pagar, porque no estamos despreciando a un ser humano, estamos despreciando al Creador, al Santo de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos, al gigante, poderoso, creador del cielo y de la tierra. A ese estamos despreciando, al dador de la vida, al que me da el hálito de vida, al que me da sus nuevas misericordias, al que me guarda del maligno, al que me tiene resguardado bajo su sombra, al que me instruye, al que me alimenta, al que me da el aire que respiro. Las personas que sufrieron el COVID han de valorar cuando de verdad les aplicaron aire, qué costoso es, y Dios lo da gratis. Y todo has respirado todos los días de tu vida gratuitamente y no se te ha cobrado ni un 5 días. Y tú sigues teniendo este aire para respirar y Él no te cobra nada. Por lo menos seamos con gratitud, recibamos el aire que respiramos. No decirle gracias a Dios y seguir caminando, no, con gratitud, con gratitud. Hermanos, de verdad, dicen Hechos 9, 1 y versículo 2, hablando del perseguidor de la iglesia, convencido de servir. Él estaba convencido de que le servía a Dios. Dice Hechos 9, 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, así de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Una luz del cielo lo derribó, esa luz lo derribó, y esa luz de verdad es la que nosotros necesitamos, que nos derribe, que nos haga entender y comprender de que mi Damasco está equivocado, de que yo debo de entender. Mire, el Damasco se convirtió regresar y predicar de Jesucristo, creer y comprometerse con Jesucristo. Dice en Hechos 9, versículo 4, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así te dice en esta hora: a ver, ponle tu nombre en lugar de Saulo. ¿Por qué lo persigues?
¿Por qué somos tan arrogantes, prepotentes? ¿Por qué nosotros somos tan arrogantes que decidimos, es que yo lo que dije y eso voy a hacer? Es que yo soy dueño de mi propia vida. ¿Es en serio? ¿Todavía no comprendes que tú no eres dueño de nada? Somos simplemente administradores, hermano. Eso es lo que somos. Pero es mi dinero, ni tu dinero, ni tu vida, ni tu casa, ni tu carro, nada es tuyo. Eres el simple administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. El día que Dios, si en este momento Él decidiera quitarte la vida, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Te lo vas a llevar porque es tuyo? No te vas a llevar nada, hermano. Nada te vas a llevar, porque tú fuiste solamente administrador. Y después, cuando seas despertado de la muerte, entonces vas a hacer cuenta. A ver, tú dijiste que era tuyo, ahora dame cuentas. Si era tuyo, a ver, ¿se acuerdan de los talentos? Siervo inútil. Eso es lo que vamos a dar cuenta. Siervo inútil, porque nunca fuiste dueño, fuiste un mal administrador. Pudiendo haber, dice el que le dio un talento, pudiendo haber dado ese talento a los banqueros, y yo hubiera recogido interés de lo que yo tenía. ¿Ven? Entonces nosotros, hermanos, que tienen que estar bien listos, porque de que vamos a dar cuentas, les aseguro, de acuerdo a la verdad absoluta, le vamos a dar cuentas sí o sí, aunque tú digas que no eres creyente. Le vas a dar cuenta a Dios, porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Él es el dueño absoluto de toda su creación. Y además, a muchos de nosotros creyentes, Él nos ha comprado con precio de sacrificio y de sangre. ¿Okay? Así que los que no entendieron eso, pues de toda manera van a dar cuenta. Pero nosotros fuimos comprados con sacrificio y sangre. Así fue el precio que Dios pagó por nuestra vida. ¿Y cómo la cuidamos la salvación? Pues cuidémosla. Dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8, hermano, dice, así como lo hizo Pablo, así debemos cuidarlo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El compromiso con Dios implica dejar atrás el pasado y abrazar nueva identidad en Jesucristo. Nueva identidad en Jesucristo. Por eso nosotros, obedecer la palabra, hermano, es fidelidad. ¿Ok? No nomás es leerla por leerla, es ¿qué vamos a obtener de esa lectura? La fidelidad, la entrega, el trabajo, la familia, en la iglesia. ¿Cómo vamos a obrar con esa palabra que Dios nos está dando? Como pastor les puedo decir que todos podemos pasar del rechazo a la fidelidad. ¿Ok? De verdad. Todos tenemos áreas donde resistimos a Dios, todos, Aun cuando tú seas un predicador, aun cuando seas cristiano de muchos años, todos tenemos una área donde resistimos a Dios. Porque a esa área no le damos permiso a Dios. Y Él está tocando la puerta para que tú le abras en esa área que Él todavía no tiene el control de tu vida. Muchos de nosotros necesitamos entregarle nuestra sexualidad a Dios. Y esa sexualidad, Él está tocando esa área. No. Ahí yo controlo. No. Dios está tocando la puerta de esa área de tu vida porque Él tiene y puede tomar control de tu sexualidad. Es algo bien importante. El diablo lo sabe. Y lo sabe muy bien. Porque en esa área es donde el diablo se mete en pornografía, se mete en muchas cosas, que el mundo hace propaganda para tomar control de tu sexualidad. O la toma el diablo o la toma Dios. Yo prefiero que entendamos que mejor la tome Dios el control. ¿Ok? Dice en 2 Corintios 5:17, amados hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Entonces, si las cosas viejas pasaron, hermano, ¿por qué seguimos batallando? Porque en realidad no han pasado. ¿Sí me explico? ¿Por qué es batalla? Porque en realidad solamente dijiste una frase, pero no la comprendiste, no la entendiste, no se llevó a cabo. ¿Cómo que las cosas viejas pasaron y tú vives igual? Esto no es cierto. Esa palabra no cobró vida en ti. Cuando cobra vida en ti, hay cosas diferentes. Miren, por ejemplo, este versículo de todas las cosas son hechas nuevas, habla del vacío sin Dios, ¿ok? El encuentro con Jesucristo, al compromiso, a la vida transformada. Habla que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la vida de Pedro, Lucas 22, 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62. Dice la palabra: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Entonces, cuando nosotros, miren, hermano, ¿para qué estar llorando y llorando? Si ahorita te está hablando Dios, ¿por qué esperas una confrontación de esa naturaleza? Es mejor entenderlo y decirle a Dios: aquí estoy, renueva mi mente, renueva mi vida. ¿Ok? Vamos por favor a Hechos 2, 14 al 41. No lo vamos a leer todo, solamente te indico para ver el fruto y compromiso, que no es perfección inmediata, sino una vida que restaura a través de Jesucristo, que se vuelve un instrumento de transformación para otros, porque no hay una mejor predicación que de verdad cuando las personas que te conocen dicen: no, yo no conocí a esa persona, de verdad que ha cambiado, ¿eh? ¿Y cómo le ha hecho? Pues yo sé que de verdad se fue allá con los que dicen hermanitos, pero y allá de verdad esa persona cambió. Porque así nos dicen, ¿verdad? Sí, ya te acuerdas con los hermanitos, ¿verdad? Nos dicen irónicamente así, ¿verdad? Así nos dicen. Y la verdad no tenemos nada que esconder, hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Un día yo tuve la torpeza, la tontería, porque no conocía de Dios, y mi esposa Lali un día me dijo: es que te tengo que decir una cosa. Y ella así como no queriéndome decirlo, pero me lo dijo, ¿no? Entonces me dijo: mira, soy cristiana. Y yo, pues ese concepto no lo entendía, ni lo conocía, ¿no? Ni siquiera lo conocía. No voy a decir que mentira, no lo conocía ese concepto cristiano. ¿Qué es eso? Le dije, no me estaba haciendo tonto, no lo conocía. Yo tengo un contexto espiritista, no lo conocía. Así fui creado, no lo conocía, punto, no lo conocía. Es que ella me dice: es que soy cristiana. ¿Pero qué es eso, Lali? Y yo pues había vuelto de Estados Unidos 30 años después a buscarle y quería que se me casara ya conmigo, ¿no? Entonces, y ella dice: no, es que soy cristiana. Luego le digo: ¿pero qué es eso? Explícame. Mira, para que me entiendas. Ya levantó un grado así de gozo. Para que me entiendas, soy aleluya. Y agarré mi celular y marqué, y rápido, en ese mismo día yo me fui a Estados Unidos otra vez. Dije: no, yo no quiero nada con los aleluya, por más que me guste la ley, no. De todas maneras, perdón la expresión, pero zafo con los aleluyas. No. Y míreme, gracias a Dios yo soy un aleluya. Para la gloria de Dios. De verdad, no, pero el entendimiento entenebrecido no comprende muchas cosas. Pero yo no soy religioso, amo a Dios, conozco la palabra, y de la palabra yo me alimento y vivo. Pero no de una religión, de Dios real, ese Dios. Dice en Hechos, que yo les dije, no lo vamos a leer porque son muchos versículos, el tiempo se ajusta. Eso habla de poder, de la autoridad, de que Pedro, hermano, cuando es restaurado, de verdad, se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Saben cuándo sucedió eso? Sucedió en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifestó como lenguas en cada uno de los que estaban ahí, no nomás de los apóstoles.
Y ellos permitieron a través del Espíritu Santo hablar otras lenguas, no lenguas angelicales, otras lenguas, que otras personas que estaban de todas partes del mundo podían entender el mensaje que Pedro estaba haciendo. ¿Ven? Entonces esos son los encuentros extraordinarios que tiene Dios. De ese hombre que tuvo un encuentro con mi esposa Lali, que ahora es mi esposa, pero en ese entonces solamente la pretendía. Decía yo todo orgulloso, oye, pues si me esperaste 30 años, pues ya vamos a casarnos, ¿no? Pero ella dijo, no, todo o nada, ¿no? O sea, todo era, yo soy una creyente y tú tendrías que ser creyente para que pueda haber algo. Y ella muy firme en su convicción, y yo también, ¿no? Decía, pues si es así, pues cada quien por su lado, ¿no? Tú quédate con tu Dios y yo pues me voy con mi Dios, que es el diablo, ¿no? Y ahí me fui. Y pues me fue mal, muy mal, ¿no? Esos 6 años que me aparté, después que había vuelto, 6 años me aparté, pero me fue muy mal, muy mal. Entonces, después de esos 6 años volví, y otra vez, ya con una actitud un poquito diferente, ¿no? No, pues sí, mira, te prometo que de verdad, si tú me enseñas cómo hacer las cosas, y de verdad yo voy a agarrar ese librito, lo voy a poner abajo de mi brazo, pero abajo de mi brazo, no en mi corazón, abajo de mi brazo. Y bueno, fue un proceso, hasta que aquí estamos, hermano, comprometidos con Dios, como dice, de vivir sin Dios al compromiso con Dios. Es una cosa muy diferente. El vivir sin Dios es algo muy diferente. Necesitamos comprometernos. Como pastor les puedo decir que todos podemos pasar de un mal carácter a un carácter transformado, de verdad, porque todos tenemos un carácter, ¿sí o no? Y no bueno, pero Dios lo puede transformar. Quiero orar y por eso te pido que te pongas sobre tus pies y vamos a orar, hermanos. ¿Está bien? Oren conmigo. ¿Y saben cómo les pido que oren conmigo? Oren, miren, yo cuando estoy en mi casa, en su casa, allá orando con Lali, tenemos un cuarto de oración, pero cerramos nuestros ojos, ¿saben por qué? Porque no quiero que mi vista se distraiga con la chancla, con la pantufla, con la basurita que el viento está soplando, con la sombra, con algo, para que no te distraiga. No por religiosidad de que tenemos que cerrar los ojos, sino porque no nos distrae de nada. ¿De acuerdo? Y si además, si lo quieres hacer, si no, es igual. Si a ti no te distrae nada, no lo cierres. Esto no implica que no vamos a estar, porque ya estamos en la presencia de Dios. Jesucristo está en medio de nosotros, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, hoy reconocemos que vivir sin ti es vacío y desesperanza, pero también creemos que en Jesucristo encontramos el encuentro que nos lleva al compromiso, y este compromiso transforma nuestras vidas. Como el hijo pródigo volvió a casa con la mujer samaritana, halló al Mesías, como Pablo se rindió en obediencia y como Pedro fue restaurado y levantado como líder, también nosotros queremos pasar de la indiferencia a la fidelidad, de la rutina sin Dios al compromiso que cambia todo. Padre, declaramos junto como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es el día para decidir, y decidimos comprometernos contigo para experimentar la transformación que solo en Jesucristo puede dar. Padre Celestial, gracias, porque hoy nos has hablado con claridad a través de tu palabra. Hemos entendido que sin ti no hay esperanza, pero que en Jesucristo tenemos vida nueva y propósito eterno. Padre, así como el hijo pródigo volvió a casa, como la mujer samaritana encontró al Mesías, como Saulo se rindió en obediencia y como Pedro fue transformado, así también nosotros queremos dar ese paso de compromiso contigo. Hoy declaramos que dejamos atrás la vida sin Dios y abrazamos el llamado de vivir contigo en obediencia y en servicio. Haznos nuevas criaturas, Padre,
que seamos luz en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca para permanecer firmes hasta el día de tu venida. Cuando levantamos nuestra mirada al cielo para morar contigo en los cielos nuevos y nueva tierra, nos glorificamos en nuestro Señor Jesucristo, pensando de que un día estaremos en esa posición. Cuando levantamos nuestra mirada hacia ti, vemos las promesas, vemos de que tú eres un Dios que no miente y que cada una de ellas, de tus promesas, se han de cumplir. Todo esto oramos y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.